La presentación. Sí, habemos menos de lo habitual, quizás imbuidos del espíritu dieciochero, quizás por las eliminatorias, pero bueno, vamos a empezar nomás. Hay 16 almas contándonos a nosotros, Arturo Peña. Así que voy a empezar a presentarte. Bueno, Arturo Peña, urgenciólogo, académico de la PUC. ¿Te acabas de terminar un magíster en qué, Arturo? ¿Hoy día en qué era tu día de magíster? Nada que ver con la medicina, A de ver. innovación. De innovación. ¿Y dónde hiciste eso? Sí, en España. Qué buena. ¿Y está ahí en España ahora? No, pues está de día. No, no estaba acá. No, tenía que hacerlo vía stream. Qué buena. Es la Bueno, bienvenido presentación, sí. Arturo. Muchas Eh, gracias. Nuestro plan es, somos dos peñas acá, como dice acá. Voy a grabar eso, sí. O no sé si está grabando ya o no. Ya No está sé. grabando. Grande, Desde que grande. comienzan las conversaciones buenas, yo pongo grabar. Ya, perdón. Perfecto, déjame retroceder esto ya. Entonces, bueno, este es mi correo, este es el de Arturo. Arturo, como les decía yo, es médico de urgencias, trabaja harto en docencia, está bien vinculado con la universidad, con la escuela. Es un tipo para guardar ese correo, diría yo. Lamento, Arturo, que lo puse sin tu consentimiento, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es que yo les voy a mostrar una clase. Primero hay un caso clínico con un pequeño QR para que empecemos a activar el conocimiento. Y tengo a Arturo de invitado y comentarista especial. Entonces yo voy a ir dialogando con Arturo sobre cosas. Y nuestro plan es terminar, ¿cierto? No más allá de las 6:30, porque ahí tenemos recreo y nos viene a contar Armando Maldonado cómo manejar síntomas producto del cáncer en urgencias. Entonces, dicho esto, este es un temazo. Este es un temazo. Y acá les tengo un caso muy bonito que seguro le ha tocado alguna vez a Sebastián Barra o a Alejandra Kushner. Gracias por tener sus cámaras prendidas. Gracias por esas cámaras prendidas. Hombre de 56 años que fumaba mucho, estaba previamente en ECOX cero y llega en choque séptico. Me gusta decir choque séptico y no shock. Historia de tos y disnea de un mes con baja de peso. Usted está en la UCI. Lo llaman de la urgencia porque parece que van a tener que intubarlo. Pero alguien pregunta, ¿por qué no mejor limitamos al paciente? ¿Por qué no mejor lo limitamos? Esa palabra, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque el informe del escáner muestra una tremenda masa pulmonar que está amputando el bronco fuente con una probable neoplasia ahí y tiene un derrame ipsilateral que no parece necesariamente con los tremendos implantes, pero sí está captando contraste esa pleura. Situación crítica. Entonces ahora por favor escaneen ese QR, hágame el favor de escanear ese QR y les vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Yo voy a estar mirando en mi teléfono cuando las hayan respondido, al menos la mitad de la clase, o sea, 8 personas. Voy a estar mirando, por favor respondan, no me dejen solo en el abismo digital. No me dejen solo en el abismo digital. Sí, no me dejen solo en el abismo digital. Entonces aquí vamos a buscar aquí urgencias. Acá está. Perfecto. Acá lo tenemos. Oh, está buena esa pregunta. Todavía nadie termina la prueba. Hay una persona ya terminó. Imagínate qué rápida es la gente. Qué rápida es la gente para responder. Dos personas ya terminaron de responder. Tres, ya estamos llegando a la mitad de nuestro objetivo. Arturo, si la mitad de la clase responde, yo voy por pagado y continuamos. Yo nunca espero el 100%. A veces se les prende el audio a gente que está con la cámara apagada y escuchamos ruidos de UCI, escuchamos monitores y a veces escuchamos cosas peores. Es real eso. Pero bueno, caso dramático. Caso Doc, dramático. Doc, disculpe, es que yo voy manejando, entonces acceder al QR en verdad sería un poco riesgoso. No te preocupes, por eso tengo la mitad del público como objetivo. Y llevamos 7 personas, así que me falta una persona que responda y yo me doy por pagado.
Porque sé que a veces están manejando, a veces están en la UCI, no pacientes, sino que trabajadores a veces están en la urgencia, no pacientes, en fin. Una persona más. Ya veo, Alejandra ya terminó, parece, porque ahora ya no está con cara de respuesta de quiz. Está con cara. Bien, perfecto, llegamos a los 138. Muchas gracias. Arturo Peña, ¿les toca ver casos como este de vez en cuando o no? Muchos, muchos lamentablemente, no muchos así cientos, pero al menos yo creo que decir uno al mes o dos veces al mes según el centro. Sí, Eh, y son pacientes jóvenes, funcionales, tenían algunos síntomas ahí que uno, claro, después cuando es general, después de la guerra, uno dice, ah, tenía razón, pero en otros momentos no, pues, y ahí tenía la decisión de decir, ¿qué hicimos? sí, claro. Claro, claro, claro. Les toca con cierta frecuencia. ¿Y tú trabajas en la Cato y en el Sótero o solo en la Cato? En la Cato y soy el jefe de servicio del Hospital de la Florida. Toma. Claro, entonces si tienes esa experiencia probablemente te toca ver harto paciente en ambos lados, fíjate. Sí, en ambos lados. Mm. Yo tengo números ahora, esto es lo típico de frecuencia de cánceres que pueden ver en Globocan, ¿no? Y en general decirles que los cánceres más frecuentes, que son de próstata y de mama, hombre y mujer, típicamente no tendrían por qué presentarse en urgencia, pero el acceso a la atención de salud acá en Chile es tan malo que sí puede tocarles ver gente que debuta con presión medular. Por ejemplo, yo estuve hace un par de semanas en la urgencia de la Católica acompañando a un familiar y en el box de al lado había una chica joven debutando con una compresión medular por cáncer de mama. Y le preguntaron, ¿y tú, y alguna otra molestia? Sí, tengo un tumor acá en la mama, dijo ella. Chuda. Y venía parapléjica. Así que tenemos, a pesar de que los cánceres frecuentes normalmente no debutan así, es tan malo el acceso que tenemos acá en Chile que lo van a ver. Tenemos números del Servicio Suroriente donde trabajo yo, les dije que no podía mostrarlo, pero pregunté y me dijeron que lo mostrara nomás. Y miren este número, por favor, 43%. Yo había dado un número más bajo en la introducción, dije 34, pero es 43% de los pacientes del suroriente se diagnostican en la urgencia en una hospitalización no programada. O sea, en el fondo, el de urgencia no le puso el diagnóstico, se lo puso después a alguien en la epicrisis, pero igual entró por la urgencia, o al momento de su defunción. Dramático. El cáncer de pulmón es el primero en muertes en el servicio suroriente. Mira, acá en Chile cuesta harto sacar números que sean representativos de toda la población por distintas cosas, ¿no? Eh, pero sí ocurre que probablemente el cáncer de pulmón está sobre representado en urgencias porque es bien catastrofal en su presentación. De ahí este caso que les puse tenía un cáncer de pulmón, ¿no? ¿Cómo están esos diagnósticos respecto a tu experiencia, Arturo? Mira, pulmón, gástrico, colon, próstata, mama, eso en el suroriente. ¿Qué ven ustedes en la urgencia? Adulto mayor, colon y pulmón, próstata, pero en general el de próstata pasa colado. O sea, le tomaste un escáner por otra cosa y más un incidentaloma, que es el motivo de consulta principal. Sí, Em, y estos derrames pleurales, que estas disneas de larga data, que ha ido bajando poquito de peso, radiografías, derrame pleural, cosa, cosa blanca ahí en el pulmón y termina, y ahí ya se cierra un poco el círculo. sí, seguro. Oye, claro, hay en el fondo harta presentación de esto. Nosotros debieran ustedes tener sobre representado su experiencia, sobre todo en UCI, de los tumores sólidos al pulmón, si es que los ingresan, porque también eso que salía en el quiz igual es real, ¿no? Que de repente hay pacientes a los cuales se les limitan las opciones por diversos factores, digamos. Pero sin duda que el cáncer de pulmón deberá ser bien importante en este universo. Ahora, la clínica, lo dijo Arturo, son síntomas bien inespecíficos. Uno puede después de la batalla decir, y muchas veces eh, están los factores de riesgo, pero no son necesariamente algo que va a cortar el queque. Ahí hay una foto de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Puse música de él en otra de las sesiones y él era fumador. Y debido cuando uno hace la clase de esto, que es la clase que estamos haciendo, uno dice, mira, ojo con los factores de riesgo, pero en verdad eso ha ido cambiando, ¿no? Está súper en boga ahora este tema de cáncer en jóvenes.
¿no? Y cáncer en jóvenes sin los factores de riesgo tradicionales. Eso está empezando a pasar ahora, por motivos que se desconocen. Pero está empezando a pasar más. Hace algunas semanas nos presentaron en Oncología del Sótero los pediatras una niña de 12 años con melanoma metastásico. Tremendo. ¿Ya? Mi paciente más joven que yo he tratado con cáncer de pulmón tenía 15 años al diagnóstico y debutó metastásico con un derrame pleural, de hecho. Entonces está pasando eso igual, que está cambiando un poco esas reglas del juego, ¿no? Ahora, ¿cómo producen síntomas los cánceres? Bueno, porque el tumor primario hace algo que en general es compresión, dolor o sangrado, compresión de algo que también a veces puede ser, que sé yo, disfagia, porque aparecen metástasis, que como nosotros tenemos tanto problema de acceso, es una presentación más frecuente esta, ¿no? Las metástasis, y los síndromes paraneoplásicos, que, ¿cierto? Vamos a tener clase de eso, pero son básicamente manifestaciones del cáncer que no se explican por un efecto anatómico. Y ahí está siempre este tema, puse ahí un coágulo, ¿no? Unos coágulos de trombosis. Porque también a veces son la presentación que no está necesariamente al mismo tiempo que el cáncer, y típico que pueden preceder a la aparición del cáncer, ¿cierto? Vamos a tener una clase de tromboembolismo en cáncer igual, pero los paraneoplásicos probablemente que más llevan en urgencia a la gente son eso, o cosas, no sé, más de endocrino, ya lo otro es más rebuscado, ¿no? No sé, las de reumato, cuestiones de neurología más específicas. En general, lo más frecuente que se ve, aparte de los trombos, son la hipercalcemia, ¿no? De lo paraneoplásico. Arturo Peña, ¿qué tanto ven de esto? ¿Trombosis, pillan el cáncer? ¿Qué tanto les pasa? Eso sí, principalmente como debut de tromboembolismo pulmonar. Sí. O sea, adulto mayor con un TEP que no tiene una pata hinchada, eso es un tumor en alguna parte hasta que se demuestre lo contrario. O no tiene los otros factores de riesgo típicos de inmovilización o que tenga porque haya tenido una trombosis venosa profunda, por ejemplo. Pero si de primera forma debuta con un tromboembolismo pulmonar, ahí si no tiene otro factor de riesgo hay que ir a buscarlo sí o sí. Vamos a tener clase de eso, es una presentación frecuente. Diría que también hay subtipos que son más trombogénicos, ¿no? Y ahí la típica lista de nuevo. Siempre aparece pulmón en todas las listas de manifestaciones de cáncer, pero fuera de pulmón hay alta trombosis con algunos cánceres digestivos, como el de páncreas, como bien paradigmático de eso. Los cánceres ginecológicos igual tienen su buen riesgo, los cánceres de cerebro. Y cualquier cosa que produzca estasia, ¿no? Por ejemplo, lo vemos harto con los tumores germinales de línea media cuando tapan la cava. Y ahí a veces tienen la trombosis, pero en esos tumores muchas veces hay una manifestación previa, ¿no? Suponte en el caso de testículo, que tiene una masa retroperitoneal, antes tiene un aumento de volumen, ¿no? Lo que vimos en la clase, o sea, en el comité el otro día. Ahora, la verdad, el laboratorio es súper poco específico para los tumores sólidos, ¿ah? Y si bien esto está puesto como, mira, si es que están en APS y tienen consultas, ¿no? Consultas de urgencia, y eso es típico que ustedes, no sé, por dolor o algo así, y después le dicen, ¿sabe que venga a tomarse exámenes? Le aparecen anemia o trombopenia, son las alteraciones que más debieran llevar a buscar cáncer en APS, fíjate tú. Fíjate tú, que uno por ahí puede decir, pero es que no sé, po, anemia no, porque no es un tumor digestivo o algo así. Pues no. Por ejemplo, la anemia es la alteración del laboratorio más frecuente en cáncer de pulmón. ¿Cómo la hay ahí? Es así. Así que no dejar de estudiarlas en personas que no tengan una causa obvia y sobre todo si tienen algún síntoma. Y decir que esto sí que le debe pasar mucho a Arturo Peña, que son hallazgos imagenológicos de cáncer localizado en personas que consultan por otra cosa. ¿Qué tanto le sucede eso? Mira, vengo por dolor de guata, le hacen un escáner y le sale un nódulo ahí en el tórax, o le sale un nódulo en el hígado que no tiene nada que ver porque le ven al otro lado, qué sé yo. ¿Qué tanto les pasa eso? Sí, eso también es frecuente en este contexto de frecuencia, digámoslo, uno o dos por semana, pero sí hay hallazgos que te encuentras, ya sea de tumores, principalmente pulmón, eh, colon y páncreas, perdón, y próstata. Porque- Oye, igual me tiene sorprendido 1 o 2 por semana que me estás diciendo. Es mucho.
A menos que Eh, vivas en la urgencia, es mucho, porque no eres el único doctor de urgencia, eso, tienes que haber eso. 10 más. O sea, salen 20 por semana. No, pues es que yo como jefe tengo la Ay, ay, visión ay. global de lo que ocurre en la urgencia. Ay, 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 Entonces ay. paso visita todos los días y sé qué es lo que tengo todos los días. Ah, Entonces, perfecto. No, oye, ya me no estaba son del Arturo asustando. Peña. No son del Ya, Arturo Peña, son del servicio. ya me estaba asustando, me estaba asustando. Claro. Pero claro, nos pasa harto, de hecho, presentamos en el Congreso de Oncomédica hace poco una experiencia de una herramienta de inteligencia artificial para revisar los informes de escáner y tratar de rescatar a las personas que no quedaron seguidas apropiadamente. Y encontramos un poquito más de 20 personas en 6 meses que se habían encontrado cáncer de pulmón, todas como hallazgos por otras cosas. Y habían dos, de hecho, que el informe decía que tenían un nódulo sospechoso, pero que su diagnóstico de referencia era caída de altura. O sea, no sé, cuando llevan a la urgencia, caída de altura, y después, claro, ahí salen fracturas que se llevan hemotórax, y allá al otro lado, un nódulo, chuta. Hallazgos imagenológicos. Entonces, eso es muy importante marcarse localizado. Estos son los casos más urgentes y a la vez, como hay otras cosas que hacer o están oligosintomáticos, son los que más tienden a quedar para la cola en nuestro sistema, lamentablemente. Ahora, de marcadores tumorales, porque uno al fondo siempre dice, claro, el diagnóstico de cáncer es con clínica, con laboratorio, con imágenes, ¿no? De las imágenes mucho hallazgo incidental, como les decía. Y de marcadores tumorales, bueno, esto no está disponible en toda la urgencia, yo entiendo eso, en el sentido de que hay hospitales que por ahí no los tienen disponibles. Pero yo creo que si están disponibles donde ustedes trabajan, es bueno tener una idea de cuáles hay, entendiendo que tienen que pedirse en un contexto adecuado, ¿no? Hoy día había un paciente de ingreso que consultó por un tumor testicular y le pidieron literal todos estos marcadores hasta, salvo la cromogranina A. Esa no se la pidieron, pero todos los otros marcadores y eso exagerado, ¿cierto? Igual cuesta en un sistema que no tiene mucha plata. Entonces, en general, decir que los marcadores se pueden usar, sobre todo cuando hay un contexto que lo sugiere, ¿no? Y hay probablemente dos grandes marcadores que te pueden ayudar así rápido a tomar decisiones. Una es los marcadores de germinales, ¿no? Y eso tienen que pensarlo siempre cuando vean lesiones en la línea media. Hay que pensar eso, ¿no? Y de ahí se pide beta-HCG y alfa-fetoproteína. Y la otra situación en la que te puede ayudar rápido es en las lesiones óseas en un hombre, ¿no? Predominantemente blásticas. Hoy día acabo de controlar a un señor que se llama Humberto, que estuvo en la Florida Arturo Peña varios meses hospitalizado, y él llegó por un hematoma subdural, ¿ya? Quizás te suena porque estuvo tantos meses que todo el mundo que era al lado de la Florida lo escuchó. Entonces llegó por un hematoma subdural y le hicieron un escáner y el escáner del hematoma subdural decía múltiples lesiones blásticas en la calota, ¿ya? Y entonces ingresó por el hematoma subdural, qué sé yo, y estuvo 2 meses hospitalizado sin que se le hiciera el AP. Y tampoco le tomaban una biopsia. Entonces lo estaban manejando con este hematoma subdural, tuvo complicaciones, etcétera, pero no tenía tratamiento para el cáncer. Y como 2 meses después le tomaron un AP y salió en 247.000, y ahí los urólogos rápidamente le partieron tratamiento, ¿no? Y ahí el señor se empezó a mejorar, de hecho, con el correr de la semana empezó a mejorar porque es muy malo tener cáncer avanzado y no tratarse, ¿no? Los otros marcadores que están acá, yo diría que son un poco, de comillas, más de especialidad o de que por sí solo es raro que te ayuden a tomar decisiones rápidas. Pero el AP en lesiones óseas y la alfa-fetoproteína 90-HCG en línea media son buenas ideas para tener, ¿no? Porque no siempre se le van a ocurrir al resto. Uno dice, no, claro, y quizás Arturo aquí, corrígeme si estoy yendo contra la filosofía de la urgencia, pero es verdad que la urgencia no tiene que resolver lo urgente. Pero también pasa que muchas veces los equipos que vienen después como que se suben al carro y no necesariamente se detienen a pensar y por ahí le pasa lo que le pasó a Humberto, ¿no? De, mira, 2 meses y nadie pide el APE. Así que eso, no sé qué opináis de marcadores tumorales, Arturo. ¿Piden alguno o les da lata? Sí hemos pedido en el contexto de sospechas de germinales en pacientes que llegan con aumento de volumen testicular y ahí empezáis a tratarlo. Eh, Sí, pero efectivamente los otros no los pedimos mucho, uno porque no sí, están disponibles y otro nosotros tenemos el mantra de cambia conducta o no cambia conducta aquí sí, ahora en mi sí, servicio. sí, sí, Entonces yo lo digo, bueno,
voy a tomar un examen que a lo mejor no me va a cambiar la conducta inmediata porque lo voy a hospitalizar igual y se Sí, supone que a alguien se le tiene que ocurrir. Ahí está el error que tú comentabas y así como a sí, nadie se le ocurrió. Pero a lo sí, mejor sí, que si se te ocurre es dejarlo planteado dentro del plan, solicitar sí, tal cosa una vez que el paciente esté en piso, por último, para que él haga el ingreso. claro, Ah, chuta, y si no se le ocurre, se le ocurre. perfecto. Claro, teniendo eso en mente, yo les diría que se les ocurra siempre en el fondo los marcadores tumorales de germinales en lesiones de la línea media independiente de donde estén. El año pasado me tocó tratar a una joven que finalmente falleció, que estuvo mucho rato con un tumor cerebral de la línea media en estudio. Y tardíamente en la hospitalización le pidieron los marcadores, fue como, ah, sí, es un germinal, la niña ya harto rato, le habían tomado una muestra, las biopsias de los germinales son difíciles. Entonces, si tú le mandas una muestra al patólogo y no le decís que es un germinal, demora mucho en cachar. Y se demora, se dan vueltas. Entonces, le tomaron una muestra, no, típico que en el cerebro les cuesta que salga material, es una biopsia súper invasiva. Entonces, nunca olvidar eso, si hay algo en la línea media, por favor tomar marcadores de germinales y si está en el cerebro, aunque sea mujer, igual. ¿Ya? En las otras localizaciones no, habitualmente no ocurre eso, pero no olvidarse de esto. Y las lesiones óseas en hombre también sería bueno que se le ocurra porque tiene un tratamiento que se parte muy rápido, en caso de próstata metastásico, que está muy disponible, que el tema de las hormonas, y que rápidamente mejora a los pacientes de cosas. Entonces, si por ejemplo lo vienen, no sé, hospitalizando con la neumonía, el paciente está con la neumonía, etcétera, se entiende, pero si además tiene un cáncer avanzado molestándolo, va a costar más recuperarse esa neumonía. Entonces, mientras antes tengan esa información, mejor. Ahora, decir que no hay que usarlos como screening o sin una orientación diagnóstica clara, ¿no? Eso lo dijimos en el curso uno pero lo volvemos a repetir ahora. Y siempre evitar estos paneles de marcadores tumorales. Ahora, urgencias, claro, hay algunos cánceres específicos que están asociados con urgencias características, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de pulmón típicamente tiene este debut bien catastrófico y a veces da neumonías posobstructivas. Estas son células de mieloma, que dentro de las características del mieloma está producir algunas urgencias como falla renal o hipercalcemia. Ni hablar los tumores que producen vena cava superior, que hay pulmón de nuevo. Las metástasis cerebrales, que son más frecuentes, sigo diciendo lo mismo, en pulmón, bueno, en renal, en melanoma, y que típicamente se presentan así, los de tromboembolismo los nombramos, y acá hay metástasis óseas que en general se ven con más frecuencia en los tumores que son hormonodependientes, mama y pulmón, perdón, mama y próstata, pero también se ven en pulmón, también se ven en riñón y a veces son un problema súper grande cuando son muy líticas, ¿no? Te digo que son más líticas en renal y ahí, en renal es como, renal y tiroides son los más líticos y eso es típicamente un alto problema por dolor, porque se le destruye la escápula a alguien y por ahí vale la pena tener esos datitos en mente, ¿no? Decir, mira, oye, es una lesión súper destructiva, chuta, el cáncer renal es una buena apuesta en general. Y es bueno reconocer estas urgencias, ¿no? Porque también son bien amenazadoras pueden ser bien amenazadoras de la vida en el corto plazo, ¿no? No es el plan que se pase un tromboembolismo pulmonar, pero tampoco es el plan que se pase una metástasis cerebral, ¿no? Ahora, esto a mí no me lo pasaron en el pregrado, eh, y es este tema de la insuficiencia medular aguda. No sé si a alguien se lo pasaron en el pregrado. Alejandra, ¿te lo pasaron? ¿Te hablaron de esto? Insuficiencia medular aguda. Bien, muy bien. A mí no me lo pasaron. Y claro, es cuando la gente consulta por un cuadro que es más bien agudo, donde hay insuficiencia medular, o sea, la gente tiene fatiga, puede tener fiebre por la neutropenia, puede tener petequias, sangrado, eh, equimosis, etcétera, y se sienten bien mal y típicamente pueden darte un día donde empiezan estas cosas, ¿no? Y te dicen, mira, en verdad yo estaba normal, pero el sábado me llené de estas cuestiones y de ahí que no me he vuelto a sentir normal. Es importante porque las lesiones agudas son siempre una urgencia, lo conversamos en el seminario de resolución de dudas. Los hematos siempre dicen algo que suena como medio ficcional, pero que es real, que es que muchas veces con poca información le pueden partir ellos el famoso ATRA, que debiera estar en todos los hospitales, por lo menos los que dan quimioterapia, ¿no? Ahí yo no creo que sea bueno trabajar en urgencias o en UCI de un lugar y no saber si lo tienen disponible. Yo creo que es bueno preguntar, digamos, como en su centro,
hablar con los hématos si hay hématos, porque este es un típico fármaco que es poco tóxico, que es una vitamina y que vale la pena darlo. No sé si usted, Arturo Peña, tienen Atra en la Florida o no está Felipe Palacios ahí. No sé si tienen Atra. Eh, no lo sé, la verdad. Ni siquiera lo he escuchado. Pregunta. Sí, Pregunta porque es un tratamiento empírico que usan cuando parece promielocítica y lo malo de la promielocítica es que da muy rápido coagulación intravascular diseminada. Y la manera de detenerlo es con el atra, fíjate tú. O sea, igual le hacen soporte transfusional, etcétera, pero es la manera de detenerlo. Y también hay que decirles que hay dos grandes como grupos de cánceres que son bien urgentes, que, que es difícil pensar que conviene mandarlos a manejo ambulatorio con mucha frecuencia. ¿Ya? Es difícil pensar que conviene. Es como, desde el punto de vista oncológico, obviamente siempre van a haber bemoles de disponibilidad y cosas, pero desde el oncológico es raro que a un tumor cerebral germinal uno le diga avanzado, uno le diga, sabes que sí, dalo de alta, nomás lo vemos ambulatorio, si total, sobre todo si están sintomáticos y llegaron a urgencia por algo relacionado con eso, es difícil que valga la pena mantenerlos ambulatorizados, igual que los linfomas agresivos, ¿no? Que típicamente son los que tienen síntomas B y rápido crecimiento adenopático. Estos son como que cualquiera de estos que tú llamáis a oncología, llamáis hematología, te dicen, no, por favor, sí, lo veo, dale. Em, y el cáncer pulmonar avanzado es casi siempre en urgencia. ¿Ah? Es casi siempre en urgencia en el sentido de que si no se tratan, los pacientes se mueren muy luego. ¿No? Se mueren muy, muy luego. Y esto es importante porque muchas veces les va a tocar, y aquí pregunta para Arturo Peña, pero yo creo que adivino la respuesta. Pero les pasa que los pacientes están como en un track diagnóstico, ¿no? Están en un track diagnóstico a veces, le van a tomar una biopsia, le tomaron la biopsia, están esperando el resultado, qué sé yo, y consultan entre medio en urgencia, consultan entre medio en el ambulatorio, entre medio con cosas, con síntomas. Y esos pacientes se mueren relativamente rápido, se complican rápido y es difícil no pensarlos como sujetos de harto cuidado, ¿no? De harto cuidado. ¿Qué tanto te toca esto, Arturo Peña, en la Flower y en la Católica? Paciente que está entre medio de un estudio diagnóstico y está consultando, y ustedes están ahí, sí, mira, le tomaron la biopsia, pero sí. Más en la UC que en la Florida, por lo menos así que rápido que me acuerde. Pero claro, la ventaja que tenemos en la UC es que tenemos disponible a los oncólogos para llamarlos al tiro. sí, Oye, tengo tu paciente, sí, volvió a consultar, ¿cuál era el plan que hacemos? sí, claro, Entonces, eso no es el trabajo fácil a nosotros en ese sentido, que estamos bien apoyados. claro que es. Ahora, en general, en los hospitales que tienen onco, bueno, hay una cosa informal, ¿cierto? A mí no te voy a decir que me escriben mucho, pero como yo igual le escribo harto a los de la urgencia del Sótero, Arturo Peña, los molesto mucho, igual me responden y se vengan de mí después y me empiezan a preguntar ellos. Cuando ven otro paciente me preguntan a mí. Hay una cosa medio informal, pero en todos los hospitales debería haber una, o sea, de secundario para arriba, vale decir, la Florida tiene, que sé yo, el Padre Hurtado en la Red Suroriente, que sé yo, el Hospital de Villarrica en la Araucanía. eh, Tienen esta figura que ya está instalada bien a nivel nacional que se llaman de gestores o gestoras oncológicas, ¿no? Y ahí ese paciente que está consultando debieran tener cómo canalizarlo a través de ella o de ellas, ¿no? El mensaje es que esos pacientes que están consultando durante el tratamiento también te están señalando un grupo que se te va a morir más luego si no lo tratáis. Entonces, si bien puede no ser llegar y decir, ah, hospitalicémoslo, como dice Arturo, tiene el oncólogo a mano, le dice, oye, ¿cuál es el plan? Pero si no, en la red pública yo creo que por lo menos vale la pena levantarlo al equipo de gestión oncológica, que es un mal nombre, pero que ayudan a, efectivamente, sobre todo en el proceso diagnóstico. Y también decir que el cáncer avanzado, que en general cuando la gente está bien sintomática, siempre esto que hay que avisar, que mira que si está el recurso a lo mejor chuta hospitalizar, porque la gente se muere bastante rápido si es que no se tratan. ¿Ya? Acá hay ejemplos, que sé yo, esta persona, imagínate, con una tremenda citis tumoral, estos otros casos de este paciente que tiene una cava superior probablemente, esta persona con metas cerebrales, chuta, si uno lo deja así nomás, es es fácil que se mueran pronto, ¿no? Ahora, esto suena obvio, pero, o sea, lo he visto 654 veces, Arturo Peña, de que, claro, aparece un tumor, el tumor capta la atención de la gente, a lo mejor hay otras cosas, intercurrencias agregadas, entonces uno dice, "Peña está con neumonía y está con no sé qué",
pero uno lo llega a ver y el tema principal es que, no sé, pues, el dolor no está controlado y en ese sentido tenemos la clase de Armando ahora cuando termine esta, pero hay que hacer énfasis en eso y en cómo a veces ustedes en urgencia pueden hacer de repente procedimientos que alivian hartos síntomas, ¿no? Y tienen harta capacidad para eso, no sean tímidos respecto a sacar líquidos, porque son cosas que los pacientes van a agradecer harto, aunque después nos den de alta, etcétera, pueden hacer la diferencia para el manejo de síntomas y son cosas que no es tan fácil hacer ambulatorio. O sea, por ejemplo, no es parte de lo 100% disponible que en paliativos pueden hacer estas cosas, ¿no? Dice, no, en oncología en general no se hacen. En paliativo no todas las unidades lo pueden hacer. No sé, en la Florida, Arturo, cómo este equipo de paliativos pueden hacer toracocentesis y cosas, o mejor que la hagan ustedes. Desmuteate, sí, desmuteate. Ahí sí, perdón. Dale. Tuvimos suerte porque tenemos una colega que es urgencióloga y que pre-beca de urgencia, ella le gustaba mucho el paliativo, trabajó en paliativo muchos años y agarró experiencia en paliativo. Entonces ahora tiene 28 horas en urgencia y 22 en paliativo. Entonces ella se encarga de mantener como todos los pacientes que están con este tipo de cosas, que hacerle paracentesia evacuadora cada cierto tiempo. Entonces al final ella se los autocita en la urgencia donde tenemos ecografía y todo lo que necesita. Sí, Entonces esos pacientes que antes daban mucho bote, sí, ahora los canalizamos a través de ella, pero fue por suerte, ¿no? Como porque ella le pegaba a los dos mundos y ahí nos unimos. sí, claro. Interesante la experiencia porque lo que tienen ahí, claro, es algo muy difícil de conseguir, ¿no? Que al final esa conexión con paliativos, que claro, dice sí, paliativo, pero oye, de verdad que puede ayudar mucho, los pacientes se te van deteriorando mucho cuando no los tenéis bien paliativamente controlados. O sea, por ejemplo, si alguien no duerme por el dolor, chuta, es como una bomba de tiempo, porque no tenía cuántos días puede aguantar alguien sin dormir, ¿cachai? Como el mundo, o durmiendo así como apenas. Entonces, esto suena así como obvio, pero en verdad es muy, muy importante. Yo entiendo que en la urgencia no pueden dejar a toda la gente hospitalizada, pero creo que sí debería estar dentro de los objetivos tratar de hacer lo mejor posible para que los síntomas ir encaminándonos de alguna manera y conectar con paliativos si es que existe la opción así de explícita como le pasa a Arturo ya, pero si no, hacer un esfuerzo, anotarse ese root, ¿no? Anotarse el root en la manito al turno siguiente y qué pasó, no sé. Porque al final esto también es causa de reconsulta igual, pues cuando el paciente que tú no le dejas bien controlado el dolor, después es mucho más probable que te vuelva descompensado la próxima semana, un par de días después. Entonces parte del manejo óptimo que no se debe olvidar, ¿no? Esto de la información suena como mucho pedir de repente porque uno no tiene todos los antecedentes, ¿no? A veces pasa que tenéis una pura imagen, está esta situación de primario desconocido que me toca presentar en el Congreso de Medicina Interna el viernes, así que estuve leyendo mucho primario desconocido esta semana, ¿eh? La semana pasada, digo. Y claro, y a veces está esta situación, no hay puras metástasis nomás, chuta, pero igual siempre van a haber cosas que se puedan informar, una idea, tratar de tener cuidado con no transmitir demasiada incertidumbre en esos casos. O sea, en el fondo, da igual si usted hay metástasis hepática y usted dice, sabe que tiene cáncer en el hígado, eso es real. Tiene cáncer en el hígado. No se empiecen a dar vueltas, no, lo que pasa es que no conocemos el primario, eso es puro. O sea, pueden hacerlo, pero si es que lo hacen de una manera que no genere más incertidumbre, porque normalmente una imagen sugerente de cáncer es cáncer. Y de repente los pacientes sean más enredados con esas cosas. Y hablando de enredo, bueno, el tema administrativo es importante y esta cuestión es relevante en la parte tanto pública como privada, ¿no? Los temas de los, los seguros, el GES, tenerlo en mente, ¿no? Decir, mira, en verdad, chuta, esto parece que es GES, oye, valdrá la pena que le hagamos la notificación, valdrá la pena que le avisemos a la gente, canalicemos con alguien de acá del hospital para que lo siga, habrá que activar alguna garantía. Eso es bueno tener claras esas cosas, porque después son cosas que de a poco van empeorando el pronóstico de los pacientes cuando llegamos tarde, entendiendo lo que dije al principio, que en general acá en Chile tenemos este problema del diagnóstico tardío y el poco acceso, ¿no? Acá hay otro caso de una mujer de 65 años sin antecedentes, previamente asintomática, que consultó por cefalea. Este lo tuvimos en la reunión de resolución de dudas hace un par de semanas. Tenía el escáner con una metástasis cerebral, la resonancia mostró 2, y algo que a veces pasa porque este es más sensible.
El escáner tenía solo nódulos pulmonares, así que terminó siendo operada de la metástasis cerebral para buscar cuál era el primario, y la biopsia mostró que tenía un melanoma con un BRAF no mutado, ¿no? Y aquí esto es como una historia bien terrible, pero a veces pasa, po. Cefalea, metástasis. Mal momento dice Arturo Peña, mal momento. Mal momento. Pero bueno, acá está toda la historia, ¿cierto? Y probablemente en urgencia la principal preocupación que tienen que tener cuando debutan metástasis cerebrales es si habrá que pensar en una intervención quirúrgica de urgencia, ¿no? Eso es como la principal preocupación. Y eso se resuelve normalmente con escáner, ¿no? Se resuelve con escáner. El complemento de la resonancia normalmente nos ayuda en el manejo agudo ese de la noche, el fin de semana. Normalmente lo que ayuda para definir eso es el escáner. Y en diagnóstico de cáncer, volver a insistir en la importancia de la biopsia, ¿no? En la importancia de la biopsia, que no es algo que tengan que hacer en la urgencia, obviamente. Pero sí ustedes saber que eh, es algo que en la gran mayoría de los casos se va a necesitar, sobre todo para partir de un tratamiento sistémico, como dice ahí, con las excepciones que les dije de germinales y de eh, próstata, ¿no? Y esto, saber que en general se busca la vía menos invasiva que permita una muestra suficiente. En general, pensar que eso va a haber que hacerlo tanto con el debut como con las recurrencias hoy en día, la mayoría va a terminar biopsiada, ¿no? Eh, Así que ahí también hay un motivo, ¿no? Para pensar, chuta, a ver cómo le ayudo a esta persona, cuál será la vía menos invasiva, y si es que, obviamente ustedes no tienen por qué saberlo, pero sé que conversando con colegas o asesorándose con alguien, dice, ¿sabes qué? Esto vamos a tener que hospitalizarlo para tomar esa biopsia, mejor dejarlo hospitalizado desde ya, porque en verdad va al puro bote, no va en ambulatorio esa persona que no tenga otra vía. En la biopsia los patólogos lo primero que ven es la histología y después ven la inmuno. Y esta es una frase de un patólogo que dice, la mejor inmunohistoquímica es la comunicación con el patólogo, de los clínicos, ¿no? Y es real eso, porque ellos si no se pueden hacer muchos estudios a ciegas y se pierde material, ¿no? Se pierde harto material. Y lo otro es que hoy en día, tanto para el diagnóstico de cáncer, sobre todo en cánceres raros, como en la definición de la terapia, que le hemos dado harto vueltas a eso ya hasta ahora en el diplomado, vamos a hacer estudios de biología molecular, ¿no? Entonces hay harto que hacer en la biopsia. Acá hay un ejemplo de lo que se hace con las inmunohistoquímicas, que según un patrón inicial de inmuno, el patólogo va a buscar otros marcadores adicionales. Y como hay tanto marcador que hacer, es importante la comunicación, lo que les decía antes, la mejor inmunohistoquímica es la comunicación. Y ejemplos de biomarcadores predictivos, que acá está el de melanoma que tenía nuestra paciente el caso, eh, que ella en melanoma se busca mutaciones de BRAF. Ella no lo tenía mutado, sí. Ahora en la práctica va a ver que cuando alguien debute con cáncer, va a ser de primera necesidad tomar una biopsia, y ustedes tienen que saber que esto demora, ¿no? Esto va a demorar, tener todos los resultados entre que se toman y que se llegan a los resultados definitivos, va a demorar, y eso también le coloca urgencia a esto, porque si algo mientras más demora algo, más importante es pensarlo pronto, ¿no? Pensarlo pronto para que esa demora ese tiempo empiece a correr lo antes posible. Y esto es una cuestión relativamente nueva, ¿no? Está disponible en pocos centros públicos, pero cada vez en más privados. Todavía no hemos llegado al momento en que se pida en la urgencia una biopsia líquida, ¿no? No hemos llegado a ese momento, Arturo Peña, pero vamos a llegar, ¿ah? Vamos a llegar, te va a tocar. Hablemos en 10 años. Y claro, lo que se hace con la biopsia líquida es que se busca en fluidos corporales, en general en sangre, se buscan con distintos exámenes de biología molecular, que hay varias técnicas, se buscan estos productos biológicos, ¿no? Provenientes de células tumorales, y de lo que más usamos ahora, fuera de que podemos buscar células tumorales circulantes, buscamos el ADN circulante. Y al buscar el ADN tumoral circulante podemos documentar biomarcadores. Y esto sobre todo se sirve hoy en día para pulmón, pero su uso está en expansión, ¿no?
Ahora igual ustedes saber que si bien alguien en general necesita tomarse tejido, hay opciones que para pacientes donde es muy difícil tomar tejido y tienen tumores que se puedan enfrentar de esta manera, se puede usar la biopsia líquida, que hoy en día acá en Chile se usa sobre todo en tumores sólidos en pulmón. Ya, como que existe esa posibilidad. Para que la tengan ahí en su cabecita puede ser para alguna una buena alternativa. Y esto que es parte del diagnóstico de cáncer en cualquier escenario, ¿cierto? Y ayuda a tomar esta decisión, es esto de el estado funcional, la comorbilidad, la red de apoyo y preferencia, ¿no? Y ahí es súper importante el rol del equipo que no necesariamente sea especialista en cáncer, como dice ahí, y es algo que uno igual debiera considerar pensando en esto de, mira, tratemos de dejarlo hospitalizado, ¿no? ¿Qué tanto acceso tienen? Acá en Santiago tenemos problemas de acceso incluso con la locomoción colectiva. Gente que no tiene plata para llegar al hospital. Pero en regiones es más crítico el tema aún, ¿no? Eh, yo no sé, Arturo Peña trabaja en la Florida, que dentro de todo del suroriente es la comuna con mejor índice de desarrollo social, Arturo. Es la mejor. Estás en la mejor. Pero ¿qué tanto les toca hospitalizar a gente porque tenga muy mala red de apoyo? ¿Qué tanto ven eso? No son muchos, la verdad. Sí, sobre todo son adultos mayores que están como casos de caso social principalmente, o que viven muy lejos de repente, y la familia dice, o viven solos y que no los pueden llevar. Y efectivamente a veces hospitalizamos con ese fin, digamos, como apurarle algunas cosas. Pero, pero debemos tener como casos sociales, o sea, en el hospital arriba, Sí. 30 camas, 20 camas ocupadas. Arriba, dices tú. Sí, Sí, ya. sí. Y eso seguramente entraron por urgencia. O sea, no. Sí, lo más probable es que sí, o sea, si no, no Sí, entra, claro. sí, po, qué heavy. Claro, y ahí hay un factor, ¿no? Que también es relevante pensando en, ¿sabe qué? A lo mejor conviene dejarlo. Nosotros lo vemos, claro, lo vemos más en algunas comunas. Ahora, de hecho, tengo un paciente que finalmente decidimos hospitalizarlo durante los 3 meses que dura la quimio, está hospitalizado en el Padre Hurtado. Pasé en la quimio porque vive solo, tiene muy mala red, ha tenido varias complicaciones, al final dijimos, ¿sabe qué más? Siempre lo traen los vecinos que no lo ven salir en varios días, lo encuentran ahí ya con un SOE de 160. Entonces finalmente dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tener que hospitalizarlo los 3 meses en la quimio y está hospitalizado, se llama Juan. Y lleva mucho rato en el hospital y están haciendo kine y qué sé yo, bueno. Pero eso es raro, pero igual es un factor que tampoco se puede obviar pensando en esto, cuándo lo dejo, cuándo no lo dejo. Esto vamos a hablar poco en este diplo, digo, pero claro, uno debiera pensar en, chuta, esta gente que está con cáncer, se le viene algo encima, ¿no? Se le viene algo encima, atención primaria hoy en día está poco preparada para esto, eh, pero en un mundo ideal sí pudieran tener un rol y sí podría valer la pena decir, mira, esta persona por ejemplo, que tiene un hallazgo de un tumor pulmonar por otra causa, mire, sabe que vaya a sus spam y vea algunas cosas que seguro van a necesitar los oncólogos de usted, como que le chequeen esa hipertensión, que la trabajadora social vea si necesita activar alguna red de apoyo, algún apoyo financiero, quién va a hacerse cargo de esta persona, todas esas cosas en un mundo ideal debieran hacerse antes, ¿no? Siempre estamos atrasados con eso. Y pudiera ser bueno decir, mira, Arturo Peña, que está de jefe de la urgencia, decir, mira, toda la gente que pillamos con diagnóstico de cáncer, vamos a armar ahí un flujito para que esto se vea antes de que llegue al oncólogo 3 meses después con la hemoglobina glicosilada en 14, que eso es lo que, es lo que sucede. Eso es lo que sucede. ¿Qué pensáis cuando te digo esto, Arturo? ¿Estoy mal? ¿Estoy viviendo en Melmac? No, que es real, 100%. O sea, y es una buena idea. Nosotros tenemos sí, un algoritmo como de diagnóstico precoz y seguir como para evaluaciones precoces, aprendiendo por caída, básicamente, como con diagnósticos tardíos cuando en algún momento no fue tan tardío. Entonces, sí, ordenamos la casa, ordenamos la cancha y encontramos ya, sí, A, B, C y D y listo. Eh, claro, ahí desde ambulatorio tienen un poquito más el trabajo de mejorarlo desde el punto de vista metabólico y de su Sí, estado basal. Pues nosotros sí, no claro. mucho de la urgencia.
Sí, sí, sí. Yo creo que el tema de urgencia tiene que ver más con identificar un poco esa necesidad y ver quién puede a lo mejor hacerse cargo. Yo creo que en todas estas cosas es positivo pensar en protocolos, ¿no? Y al final que no dependa tanto de intereses personales, qué sé yo. Nos pasa en mi experiencia hablando con la atención primaria es que tienen algunos súper buena disposición y otros nada, pero que a pesar de esa disposición como más institucional, que tú hablas con el director y te dices que no, te dices que sí, igual hay cosas básicas que ellos sí efectivamente están en la mejor posición para hacer, pues como estas cosas que tienen que ver con la red de apoyo de las personas, con el tema con los que están haciendo de cuidadores, como tratar de activar eso por ahí, porque eso es muy difícil que se trabaje en el sector, en el nivel de especialidad, ¿no? Hay peguita ahí para hacer. De tamificación, la verdad, bueno, decir que es una estimación de la carga de enfermedad al diagnóstico que nos puede ser útil para guiar pronóstico y sobre todo para elegir algunos tratamientos. Se puede hacer clínica con imágenes y examen físico o patológica con una operación. Y el estudio que hay que pedir depende del tumor y la evaluación clínica. No es algo que uno le vaya a pedir a la urgencia que lo haga. Lo que uno sí le puede decir a la gente cuando tiene disponibilidad de esto en su centro, por ejemplo en una clínica, es que no se ponga a pedirle PET-CT a todo el mundo. La mayoría de las personas con cáncer no necesitan un PET-CT. Es un examen muy sobreutilizado hoy en día, la verdad. Y que muchas veces eh, al final termina una demora de más, en general, a no ponerse creativo. Y si quiere llegar a avanzar y si sabe qué, yo quiero que por lo menos avance con el estudio de extensión esta persona, mejor pregunte a alguien que sepa y no se ponga a pedir exámenes por su cuenta, ¿no? Decir, mira, mira, tiene esto, pero voy a dejarle pedir el estudio de extensión, ¿no? Y mejor no, pero si quiere hacer eso, por favor, pregunte y no pida por su cuenta. Decir que el manejo de las personas con cáncer se discute en un comité oncológico. Si usted está en un hospital que, público que no tiene unidad de quimioterapia o radioterapia, etcétera, va a haber otro hospital en el cual le estén haciendo esto probablemente. Hay algunos hospitales que tienen comités locales. Nosotros en la red suroriente, los de la Florida no tienen quimioterapia y no tienen comité. Los del Padre Hurtado sí tenían comité primero y ya tienen quimioterapia también. Son realidades distintas en los hospitales que no son el de referencia. Pero usted saber que al final el manejo se va a definir ahí y muchas veces las que van a canalizar esto son las gestoras oncológicas, así que por ahí hay que dejar conectado al paciente más que con determinadas interconsultas, ¿no? Como decir, mira, voy a interconsultar oncología, si estáis debutando con cáncer, si no lo va a dejar hospitalizado, está bueno hablar con oncólogo, etcétera, pero lo formal es que esa persona se presenta a comité y ustedes debieran saber dónde están trabajando, cómo es el flujo local para eso, porque en realidad todos los hospitales tienen sus maneras, ¿no? Pero es un contacto que es bueno tener. Y por supuesto, siempre es bueno tener en consideración el ECOG, estado funcional, ¿cierto?, de los pacientes, que es útil, es algo que si ustedes lo ponen en derivaciones u otros, va a transmitir a la persona que lo vea que ustedes algo entienden de cáncer y nunca es malo que crean que entendemos de cáncer cuando derivamos a alguien con cáncer. Nunca es malo. Que llamen a alguien ahí, oncólogo, mira, está en ECOG 1, está en ECOG 2. Es fino. Nuestro caso, Arturo. No, no, es fino decir eso. Sí, claro. Habla bien decirlo así. Sí, habla bien, es elegante. Entonces, Elegante. este caso, ¿cómo termina? Bueno, alguien había visto esto esta clase, no, no sé, este caso lo muestra en muchas partes. Y tenía una neumonía, le dieron una prueba de UCI que ya vamos a ver en el curso intensivo, que mejor no le digamos así, pero digámosle prueba de UCI por mientras, eh, donde le anduvo bien, que se yo, tomó una biopsia, tenía un cáncer de pulmón de células pequeñas que típicamente responden mucho al tratamiento, así que le dimos quimioterapia 3 meses y se le desapareció el tumor casi completo, ¿ya? Y aquí siempre tiro la misma talla, que es que además le aparecieron brazos, ¿ya? Porque a la primera estaba grave, entonces estaba así seguramente en el escáner, y a la segunda, cuando ya estaba mucho mejor, ahí aparecieron los bracitos en el escáner, pero este paciente no vivió más de 2 años después de este diagnóstico, pero entre medio estuvo bastante bien, varios meses, y pudo hacer harta cosa, pudo, digamos, no tener un final tan catastrófico y rápido como acá, sino que tuvo opción de un tratamiento que sí mejoró su calidad de vida por un tiempo razonable.
decirles que nunca googleen el pronóstico para tomar decisiones, que es algo que yo he visto, ¿no? He visto que ocurre, que la gente te saca un número que en realidad muchas veces le falta información, ¿no? Que sea la mejor IA, le falta información para poder darte una estimación precisa de lo que va a pasar con ese paciente, así que no es recomendable tomar decisiones con ello. Y sabéis que estas cosas son como consejos bien prácticos, basados básicamente en esto. Las personas con cáncer van a necesitar mucha ayuda, eso es real. No es bueno que no tengan una hora para control. La gente que está con cáncer sintomático, es bueno generar algún mecanismo donde ellos se vayan con una hora en su horizonte, ¿no? Si van a dar de alta. No sé si da para que se anoten el root en la mano. Yo tengo mis pacientes en un Excel, pero yo entiendo que mi situación es diferente. Ahora, si la gente de urgencia tuviera su Excel por ahí, nunca es malo ver qué pasó con estas personas. Saber que existen gestoras oncológicas en los hospitales públicos, así que si no saben cómo contactarlas, averigüen porque hay en los hospitales de secundario para arriba acá en Chile ahora. Y si la persona la están dando de alta, parece tener cáncer avanzado, denle, partan con una licencia de 30 días, que no va a tener menos que eso, no sacan nada con dejarle, no, mira, una semana, o sea, la verdad que necesitan harta ayuda y todas esas son cosas que se van sumando de papeles, de cuestiones que la verdad lo mejor es dejárselo lo más resuelto posible porque van a necesitar mucha ayuda. Esa fue la clase. Arturo, nuestro invitado especial, a quien le agradezco, pero Arturo, más comentarios, por favor, dejo de compartir ahora. Dejo de compartir. Ahí, ahí dejé de compartir. Comentarios, Arturo, impresiones. Y después le preguntamos a los estudiantes. Sí, Comentarios bueno, yo creo críticos. que punto a destacar significativo, el tener el ojo abierto ante los pacientes con síntomas inespecíficos, adultos mayores, esta cefalea, mujeres sobre 50 años persistente, que de repente le pasa algo para el dolor, se le pasó, está bien, adiós. Igual siempre pensar en alguna neuroimagen, por último ambulatoria, pero que no queden en el aire. Eh, eh, Ojo con la anemia, porque con la anemia uno siempre sale algo. Anemia más trombocitopenia con mayor razón, pero esa anemia también adultos mayores, bueno, probablemente ya lo dijeron, pero sí no hay que dejarlo olvidado, solamente decirle que lo vean en APS, porque a veces el paciente se lo olvida y el doctor de APS tampoco tiene mucho tiempo como para seguir estudiándolo. Entonces, por último, dirigido a realizar estudios para que por último al que no se le ocurra que lea el papel y ahí se le va a ocurrir. Eh, Tener siempre el teléfono de un amigo oncólogo, porque pucha que te salvan en la toma de decisiones principalmente, así como que es lo mejor para este paciente en este momento, le doy o no le doy. Esto que, que pone José el ejemplo de este tipo de paciente no es inusual, y tú que hay ahí en pelota decís, ¿qué hago? ¿Lo intubo, no lo intubo? Viene un intensivista que de repente no es proactivo en el sentido de la prueba de UCI, como dice el doctor Peña, y te dicen, no, pero mira, chuta, y de repente te lo dicen con tanta seguridad que tú te lo comí y tú decís, sí, el doctor tiene razón, está con terminal este paciente y chuta, y termina con bomba de morfina, cuida fin de vida y pasa lo que el paciente igual podría haber hecho más por él. Entonces yo creo que uno tiene que tener esas herramientas para hablar con un oncólogo, para decirle, mira, ¿qué te parece? Este está recién con el diagnóstico, o al final ofrecerle al paciente lo mejor que uno le puede ofrecer y siempre piensa que es tu papá, tu hermano, tu tío. Yo creo que ese es el centro para poder hacer una buena atención. Sin duda. Me gusta esa última frase. Pregunta Eileen, ¿qué tan anémico tiene que estar la persona para preocuparnos? La verdad, más que qué tan anémico, sí, en general, anemia, pero si tiene síntomas, uno debiera, en general, preocuparse, en el sentido no de dejarlo hospitalizado, como te digo, pero sí de que no dejar de estudiarlas, ¿no? Es la alteración más frecuente en tumores sólidos, anemia, como para que no dejarla así como, sí, está un poquito anemia, pero no, sí, es verdad que a veces la gente está anémica por cuadros medio agudos y eso ahí uno, bueno, verá, hará un control más adelante, pero es una alteración que no debiera pasar desapercibida, como dijo Arturo, sobre todo en pacientes adultos mayores, que pueden tener otras causas, ¿de acuerdo? Pero también tener en cuenta que acá en Chile un cuarto de las muertes son por cáncer, entonces tampoco es como que uno esté buscando algo muy rebuscado, ¿no? No es así como digo, oye, voy a buscar
enfermedad del tejido conectivo, sin ofender a reumato, pero no, acá es algo que igual es bien, bien, bien frecuente. Preguntas, comentarios. Yo tengo una Tenemos, pregunta. por favor, Alejandra, haga nomás, En el pregunta. caso del cáncer de pulmón, estando en la UCI intubado, ¿partieron la quimio por la quimio mejoró o tuvieron que hacer algo más como para que mejorara para la No, no, a él mejoró con el antibiótico, etcétera. Porque Pero tenía tuvimos que como una hacerle una atelectasia por el biopsia tumor, después. ¿no? ¿Cómo? Tenía como una atelectasia por el tumor. Sí. Tuvimos que tomar Pero, una muestra y después no podíamos darle tratamiento empírico sin saber la histología. Y ahí lo que nos salvó, entre comillas, fue que la histología era células pequeñas, porque el diagnóstico de células pequeñas al final es el más rápido. Cuando el patólogo ve las células pequeñas, te dice, ah, células pequeñas, ah, ya listo, como que no tenéis que hacer toda la otra vuelta, ¿no? En el cáncer de pulmón, no células pequeñas, a veces se dan más vueltas, es más inmune, te empezás a pedir estudio molecular y te puedes demorar más. Células pequeñas, no, pues el diagnóstico en general es histológico. Si bien a veces hay casos mal diferenciados, pero un patólogo bueno te lo ve, te lo ve. Un ¿Más preguntas? comentario. Buenas tardes. Sí, mire, Hola. yo como hematólogo, una Sí, sugerencia o un comentario. A mí me llegan muchos pacientes con anemia, sí, bien sea normocítica, microcítica, hipocrómica. Siempre, siempre hay que estudiarlo. sí. Y también las trombocitosis, ¿ok? No solo las trombocitopenias, las trombocitosis son bien sugestivas de alguna malignidad. Un paciente te llega con 600.000 plaquetas, no se sabe la causa y hay que comenzar el estudio. Cuando tú no encuentras nada hematológico, haces un escáner o vas a un estudio más dirigido y mira, yo he, no sé, conseguido 20 cánceres de renales o algo así. Entonces son cosas que uno no las puede tomar como normales. Obviamente si tiene una causa inflamatoria, reactiva, pero cuando uno pesquisa un poquito más allá y el paciente ya tiene 2 o 3 meses con estos hallazgos, siempre hay que pensar mal porque se encuentra. Leucopenia también. Sí, sí. Bueno, no, yo en la beca, antes de querer meterme a onco, me quería meter a bronco, y antes de querer meter a bronco, me quería meter a UCI, antes de querer meter a UCI, quería hacer hémato. Y cuando pasé en hémato, me metí les pedí pasar en el laboratorio de hémato, y ahí sí que me la gocé viendo hemograma, olvídate. Oh, el hemograma es tan hermoso. Es muy Pero bueno, lindo. es tan hermoso, es tan hermoso. Ahora, es importante lo que dice la doctora, que al final, mira, es mejor irse por un poco de más que de menos estudio, y el hemograma es un examen que hay que tomar en serio. O sea, no es Habla mucho. como, Programa sí, no es habla como, mucho. Sí. claro, no es como, sin ofender, pero no es como, no sé, por las pruebas hepáticas, que de repente está ahí guiado graso, no, esto no es así. Ahora, Ana Weisbrot, no sé si se pronuncia así su apellido, me imagino que no, pregunta, ¿qué hace cuando diagnostican un cáncer en un adulto mayor y la familia no quiere que le digan? Arturo Peña quiere... ¿Qué dice el jefe de la urgencia ahí? ¿Lo llaman al jefe de la urgencia? Es una súper buena pregunta. ¿Me escuchas? Porque es como que se me perdió todo el sueño. ¿Sí? Ah, ya. Es una súper buena pregunta porque siempre es que, y te salen con la historia esa de que es que si no se va a deprimir más, es que no va a querer tratarse, y te sacan harta historia referente. Normalmente lo que nosotros hacemos, no tengo la respuesta definitiva, la verdad, pero en base a nuestra experiencia es hacerlo igual. Quizás no ser tan directo en decirle usted tiene un cáncer que porque tampoco lo sabemos, un diagnóstico reciente, pero sí se le habla como de respecto a los hallazgos y la necesidad de continuar los estudios. Yo normalmente lo enfoco de esa manera, como le doy la importancia que él tiene que tener y no se lo minimizo o no le digo, pero sí con la intención de decirle hay algunos hallazgos que llaman la atención y que en base a eso vamos a tener que seguir profundizando. Le vamos a hacer estos exámenes de forma ambulatoria o vamos a hospitalizarlo para hacer según lo que la condición general del paciente. Estoy muteado, claro, claro, mira, la, mm, la, eso le dicen la conspiración del silencio cuando es algo que se instala, ¿no? Que siempre con buena intención, ¿cierto? Y no siempre en adultos mayores, nomás a veces es en personas no tan adultos mayores, pero bueno, siempre con el argumento que dice Arturo. eh,
Y ahí en general, si bien vamos a tener sesión con psicooncóloga para conversar de este tipo de cosas, y vamos a tener el martes 21 de octubre una sesión que se llama Conversaciones Difíciles, que llama hablar harto de esto. Em, claro, en general es malo que se mantenga la conspiración del silencio, es malo que la persona esté aislada, se aísla, se tienden a aislar. Si uno tiene que así como con una pistola le preguntan qué hago, qué hago, qué hago, ahí es bueno explorar con la persona siendo más o menos sutil, ¿no? Diciendo, mira, yo tengo salieron cosas en los exámenes, que no están tan buenos los exámenes. Yo quería saber si usted prefiere que yo le cuente a usted o a su familia o a todos, qué es lo que opina usted. Y gran parte, eso te digo, es como la salida más así fast track para ese problema, pero entiendo que no necesariamente es algo que uno haga de una. Yo todas las veces que he preguntado eso, nunca el paciente ha dicho que no quiere que le cuenten, salvo una minoría de los casos, y si el paciente te dice que no quiere que le cuenten, no le contáis, ¿no? Porque al final después, más adelante, alguien se lo va a terminar contando. Y muchas veces, cuando te dicen que no, ellos mismos participan de una cosa media ficcional, ¿cachai? O sea, en el fondo, no sé, pues a nosotros nos toca harto que ya estamos en oncología, la gente va a la unidad de quimioterapia, está ahí, ve a la gente peladita, qué sé yo, con los catéteres, ven ahí el dibujito aquí, oncólogo médico, y ellos cachan que tienen cáncer, pero arman una cosa media ficcionada, y te hablan, no, una masita, que un tumorcito, pero son los menos. La gran mayoría te dice que quieren información, y me pasó una vez, de hecho, que la paciente a la cual me pedían las hijas que no le contara, terminó echando de la sala a la hija, a la misma hija, las que te decían no le cuente, y dijo, prefiero que me cuente a mí nomás, que no escuchen a ellas, que ellas se vayan, y tengo que sacar a la hija porque es lo que te dice la paciente, es lo que manda. Entonces, claro, eso te diría yo, pero vamos a tener sesión de conversaciones difíciles 21 de octubre. Más preguntas, comentarios. Arturo, mensajes finales. Mensajes finales, ya diste mensajes finales. Te agradezco nomás, Arturo, tu presencia, tus Muchas comentarios. gracias. Eh, y lo que haremos ahora es que tenemos que dar más o menos 10 minutos de break. Así que nos vamos a juntar de nuevo a las 6:47 para seguir con con Armando y paliativos. Y mientras les voy a dejar música chilena. Ya estoy con música chilena ahora. Así que disfruten música chilena, Gustavo el 18. Vamos a irnos con el uno, comparto, y aquí